Ahora iniciamos con la conferencia Ambigüedades en Criterios Jurisdiccionales, impartida por el maestro Fabio Valdés Benzazón, quien es abogado titulado por la Universidad Autónoma de Chihuahua, con experiencia de más de 30 años en el ramo penal. Ha desempeñado diversos cargos dentro y fuera de las instituciones del Estado mexicano y actualmente es fundador y director del Centro de Asesoría y Capacitación en el Sistema Acusatorio, actividad que comparte con consultorías independientes, asesoría en litigación oral y conferencias. Recuerden también que estaremos recibiendo preguntas del público en la sección de preguntas y respuestas y comenzamos con la conferencia. Ya. ¿Ahí está bien otra vez? Es que no sé por qué se ha bloqueado. ¿Ahí estoy bien? Ya te escuchamos, Fabio. Okay. Ignoro por qué se bloqueó. No sé si se bloqueó desde otro lado. Bueno, va de nuevo. Les agradezco muchísimo la consideración, la invitación. Por supuesto, a Liri, a la iniciativa Mérida y a Renace, ¿no? Por tener esta consideración conmigo. Pero no solo pues la gratitud a ustedes, sino la gratitud al público que esté poniéndole atención, que esté invirtiendo parte de su tiempo en escuchar finalmente esta y otras conversaciones. ¿Estamos bien? Perdón. ¿Sí? ¿Estoy bien? De manera que, si les parece, después de externar mi gratitud y reconocer, en este caso, porque no solo es agradecimiento, es el reconocimiento al esfuerzo que están haciendo, que es un esfuerzo, digamos, muy importante por continuar en efecto con este proceso de transformación o de evolución que no ha concluido, me gustaría platicar un poquito del tema de las implicaciones que tiene para bien y para mal, es decir, finalmente como un elemento que nos permite identificar o medir qué tanto se ha avanzado en el sistema de justicia. Y me refiero específicamente a los criterios jurisdiccionales, es decir, la manera en la que los tribunales, ya sea estatales, federales e incluso federales en materia de amparo, interpretan los preceptos normativos y le dan vida, le dan vigencia, ¿no? Sé que una parte importante del público que pueda estarme escuchando son sociedad civil. Entonces, yo busco pues ser claro más que otra cosa. El asunto es así de sencillo. Una vez que se produce un cambio en las leyes, se espera que se genere un cambio en la realidad, ¿no? Se supone que para eso se cambian las leyes. Seguramente la mayoría de las personas que están aquí recordarán, no sé, algunos con más tiempo, algunos con menos tiempo, porque esta realidad se ha ido produciendo, la de los llamados juicios orales, ¿no? Que no es un cambio así de la etapa de juicio nada más, pero bueno, para identificarlo, este cambio de sistema de justicia penal, que le llamaron juicios orales, inicia de manera diferenciada en el país, ¿no? Inicia, de hecho, primero en los estados, Nuevo León en un intento primario para el 2004 de producir un ajuste precisamente en el juicio, en la etapa de juicio, en juicios orales, y después Chihuahua 2006 básicamente inserta ya toda la estructura procesal, genera un código procesal amplio, y de ahí otros estados, digamos, lo han venido produciendo, ¿no? Platico esto solo para que tengan en claro que el proceso es
viejito ya, entre comillas, es decir, tiene tiempo iniciándose y bueno, se va consolidando, por ejemplo, con una reforma a la Constitución, que siendo o no abogada o abogado, pues se sabe que la Constitución como que tiene esa noción de ser una ley muy importante y en efecto es un cuerpo normativo de supremacía muy importante para todas las personas, ¿no? Entonces, lo que sucede es que se hace un ajuste ya como para definir una política, digamos, nacional de transformación del sistema de justicia. Y aquí sucede que yo asumo, yo pienso, quiero pensar que algunas personas, no se diga quienes tenían cierta vocación en el mundo del derecho, ya sea porque lo estaban estudiando o simplemente porque ya tenían esa profesión, tenían más interés en poder identificar en qué consistían esos cambios, ¿no? Y entiendo que para algunas personas el cambio parezca más una imitación, crean que es una imitación, como respecto de una película en la que yo puedo ver un juicio, ¿no? Entonces, un juicio es en el que hay es entretenido porque se exponen ideas interesantes, se argumenta, se discute, etcétera, ¿no? No propiamente una película de acción, claro, pero sí se ve muy interesante. Entonces, el cambio, déjenme les platico que no es tan sencillo, por supuesto, y es en efecto una transformación cultural. ¿Qué quiere decir? Bueno, finalmente esta transformación cultural implica que todas las personas, y ojo con lo que digo, todas las personas, por supuesto se incluye a toda la sociedad civil, es decir, no es solamente un tema de juristas, sino también se incluye a la sociedad civil. Todas las personas asumen un rol o debiesen de asumir un rol si es que están convencidos, convencidas, un rol, un papel diferente en torno a la justicia. ¿En qué mundo, en qué parte toca la sociedad civil asumir un rol? Bueno, pues la sociedad civil a través de la expresión de la denuncia o la querella, a través de las aportaciones que haga como declarantes o testigos, en fin, ¿no? Pero esto incluye básicamente a toda la población, ¿no? Pero la clave es esta. Pensemos que cada persona que se especializa en algo tiene precisamente una visión de las cosas, una tarea respecto de la realidad para transformarla, ¿no? En el campo de la medicina ha habido evolución, lo que usted quiera, ingeniería, lo que usted quiera. En el campo del derecho, ¿qué sucede? Bueno, en el campo del derecho primero se hacen las leyes, digamos, y este es un proceso legislativo, este es un proceso que pasa por cámaras de diputados, senadores, y se empiezan a construir las leyes. Sin embargo, este proceso de elaboración de leyes es un primer paso que puede ser censurado o no, criticado o no, discutido o no en cuanto, digamos, a su acierto. Claro, cuando digo a su acierto, pues pensemos que tú o las personas esperan algo de la ley que les resulte conveniente, que crean que sí va a traducirse, a transformarse en una mejora, ¿no? Una mejora de las cosas. Entonces, la ley puede ser más o menos afortunada en su construcción. El problema es que lo que le da vida, lo que te permite medir de manera muy objetiva, muy realista, muy puntual, si esa ley que se, digamos, redactó tuvo el impacto que esperabas, que deseabas o que resulta conveniente, bueno, has de pasar por un filtro y ese filtro llega a su parte final, que es el criterio jurisdiccional. Vamos, cuando me refiero a criterio jurisdiccional, quiero decir la manera en la que juezas y jueces, magistradas, magistrados, ministras, ministros, interpretan esa ley cuando ya se aplica a la realidad, a casos concretos. Ahí la ley puede tener ajustes. Estos ajustes, para explicarlo muy simple, no son otra cosa más que la capacidad interpretativa
en un contexto, digamos, social específico, político, económico específico, ¿no? Si alguien me dijera, Fabio, es que entonces las leyes no son, pues no deberían de ser claras. A ver, les platico. Tomen en cuenta que las leyes se dirigen en términos generales a todas las personas, ¿no? Por eso tienen unas características que es que no hay una ley para una persona en particular o para un caso en particular. Las leyes son generales, es decir, para la población en términos generales, abstractas. ¿Qué quiere decir abstractas? Bueno, que no son concretas, que es una idea. Ejemplo, el que prive de la vida a otro es una noción de homicidio. Un homicidio sería, ejemplo, Juan Pérez González le dispara en 3 ocasiones no sé, a alguien a quien usted quiera. Le dispara en 3 ocasiones y bueno, producto de las lesiones que le provoque esos disparos, muere. Pues eso es un poco más concreto. Digo, adicionamos el día, la hora, etc. Pero a lo que quiero llegar es abstracto, quiere decir eso. Es una noción amplia, es una idea en la que caben muchos supuestos, ¿no? E impersonal, es decir, no dirigida a alguien en particular. Pensemos, insisto, estoy tratando de emplear una forma de comunicación que yo espero que sea entretenida para todas las personas, incluyendo quienes no hayan, no les interese de forma específica como una vocación profesional el derecho. Entonces, son impersonales también. ¿Qué quiere decir? Pues no debiese de haber una ley que se configurara específicamente para regular la conducta de una persona, sino de personas en general. Si alguien me dijera, bueno, es que las leyes penales sí se refieren a los criminales, y bueno, ¿y a cuáles criminales? ¿No? O sea, no es que tengan nombre, sino a cualquier persona que esté dentro de ese supuesto, de esa idea que previamente contiene la ley. Entonces, las leyes son así, de manera que al ser generales, abstractas e impersonales, se requiere de un esfuerzo interpretativo y esta es la responsabilidad de las y los abogados del país y de cualquier otro país. Abogar es hablar por alguien. ¿Por qué tiene usted un abogado? Bueno, porque alguien puede expresar de mejor idea los derechos que en todo caso las leyes y obligaciones, tratándose sobre todo de otras materias, tiene respecto de su comportamiento en sociedad, ¿no? Las leyes sirven para regular el comportamiento humano, generan pautas conductuales, un qué hacer y un qué no hacer, ¿no? Y aquí me detengo un poquito para que vean por qué es interesante visualizar o visionar un compromiso, digamos, de todo el colectivo, de toda la sociedad, si es que quieren que cambie el sistema de justicia, porque esta decisión realmente es individual. Lo que sí les puedo decir es algo, las cosas no cambian gratuitamente en el mundo de lo social, ¿no? Es decir, las cosas pueden cambiar gratuitamente en la naturaleza, es una ley natural. Las frutas irán madurando, después se caen, se pudren, en fin, y quizá la semilla germine. Sí, eso es en el mundo natural, pero en la convivencia social, los ajustes no se hacen, digamos, fortuitamente. Simplemente yo espero a que cambien y entonces ojalá algún día cambien. No. En este caso, debo de hacer una aportación si quiero que la realidad cambie. Entiendo que a veces hay más o menos compromiso en esas aportaciones, ¿no? Pero tiene que haber un compromiso al respecto. ¿Por qué pongo este ejemplo? ¿Qué tan difícil es construir un sistema de justicia, digamos, equilibrado, antes de llegar específicamente al tema del criterio judicial? Cuando se llega a asumir una expresión como, digo, algunas personas creen que identifican a la sociedad como el que no tranza, no avanza, las leyes se hicieron para violarse o para incumplirse. En fin, cuando tú te das cuenta que un número importante de la población lo que quiere es vivir fuera del contexto legal, entiéndanme que si critica el sistema de justicia, pues perdóneme, no tendría derecho a hacerlo en la medida que su comportamiento es
abiertamente desinteresado en cuanto a la ley. Es decir, no me interesa vivir en un mundo de reglas porque asumo que las reglas son para incumplirse o bien que las reglas son para que se les apliquen a otros y no a mí. Entonces, no funciona así, ¿eh? Yo les platico lo que pienso al menos. Yo, miren, lo voy a decir de la forma más clara que puedo y no es hostil, es la forma más clara que puedo decirlo es, si alguna persona de las que me escucha criticase el sistema de justicia penal, le tengo que externar mi opinión. Mi opinión es que tenemos el sistema de justicia penal que merecemos como sociedad, en términos generales, ¿no? Finalmente, las y los servidores públicos que están participando dentro del sistema de justicia penal con el rol de fiscal, de policía, de juez, pues no son personas extraterrestres e incluso lo más probable es que ni siquiera las hayamos importado de otro país. Son personas que conciben la justicia y el derecho en la manera en la que fueron educadas y educados en esta sociedad, ¿no? No solo me refiero a la educación universitaria, ¿no? Sino educados en términos generales, ¿no? Dicho esto, les platico lo siguiente. Aquí ven por qué es un cambio cultural, por qué es tan lento, por qué yo espero no desesperen. Y lo estoy diciendo con mucho, digamos, con mucha intención, porque sí hay tendencia, sí hay pretensión a creer que el pasado era mejor, ¿no? El pasado me refiero en cuanto al contexto normativo y en la manera en la que se resolvían los conflictos penales, ¿no? La burocracia basada en documentos y sus formalidades, ¿no? Entonces, me refiero a eso específicamente. Yo tampoco hablo jamás, o sea, no es un tema que es mío, el tema ni de la política, ni de partidos políticos, ni eso. Solamente estoy explicando que la manera en la que se hacía antes las cosas me parece mejor a lo que se pretende, al menos, al menos. Y aquí viene el tema interesante. Yo creo que si se regresa al pasado, es decir, si finalmente se le convence a la gente de que el antes era mejor, vamos a perder la oportunidad de transformar, como les dije, culturalmente este país, es decir, de ser una sociedad más madura. Esa es mi opinión personalísima. Dicho esto, hablando de esta corresponsabilidad, pues hay una parte de responsabilidad muy importante, pero fíjense lo que dije, hay una parte, fíjense lo que dije, hay una parte de responsabilidad muy juzgadoras y juzgadores, en términos generales, que interpretan la ley. No son solamente las únicas personas responsables, porque ya expliqué un poquito un contexto general. ¿Y qué sucede aquí? ¿Qué problema está pasando? Bueno, en mi opinión, y también lo digo de forma, digamos, muy responsable, cuando es responsable, yo me responsabilizo de lo que opino, tengo cierta información que me permite afirmar lo que voy a decirles, me parece que la reforma al sistema de justicia penal en México vino un poco, no un poco, un muy arrítmica a destiempos. Y para ser honesto, creo que la mayoría de las personas apostaban, me refiero ahora sí a abogados y abogadas, y en este contexto de abogados y abogadas, por supuesto que estoy incluyendo, ya me empiezo a enfocar, a dirigir en las y los jueces o juzgadores, esperaban, asumían, creían, consideraban que esto de los juicios orales iba a ser algo así como una fiebre, ¿no? Como una emoción de moda, como una tendencia de tratar de hacer, como una imposición que venía de otro lado, etcétera, que no sirve, que no es propia. Tan es así que hay una expresión que uno dice, es que el sistema tradicional, o sea, creyendo que el otro formaba parte de nuestras tradiciones, cuando yo puedo probarles que todavía en comunidades indígenas, hoy por hoy, en México,
la forma de resolver un conflicto de carácter social que podría tener un tinte criminal o penal, por decirlo así, el robo de algo, por citar un ejemplo, se resuelve de una forma muy interesante, un poco comunitaria, pública, conocida, ¿no? Conocida en cuanto a sus consecuencias, alcances, etcétera. Es decir, más parecido a un sistema oral, contradictorio, público. Más, esto es interesante. Pero uno decía, el sistema tradicional, el otro sistema nos lo impusieron, entonces no, el otro era nuestra tradición. Bueno, yo les puedo asegurar que no era nuestra tradición, al menos no de una civilización, digamos, previa a la conquista, al menos para quien quiera rescatar esa parte, ¿no? Dicho esto, su origen es, digamos, quizá más basado en el derecho alemán, en el derecho francés, por supuesto. Hay un código napoleónico que sirve de referencia en gran parte, pues, del mundo. Y quizá un poco también italiano, ¿no? Entonces, alemán, francés y romano, dicen en realidad, ¿no? Más que italiano, porque esto es importante. Bueno, dicho esto, enfocándome a estas personas, creo que en el fondo, a quienes juzgamos, porque hice esa labor hace tiempo, por algunos años, por muchos años, en verdad creo que la mayoría pensaban que el cambio no se daría, ¿no? Entonces estaban como en espera. Lo que quiero decir con esto es que normalmente se insertaron al cambio de sistema, digamos, a los juicios orales, más que por voluntad, pues porque las condiciones los llevaron ahí. O sea, ya al final sabías que ibas a tener, si te dedicabas al área penal, ahora ya esto trasciende a otras áreas del derecho, como puede ser la materia familiar, mercantil, etcétera, pero nosotros estamos hablando de la justicia penal. Entonces, asumieron que no llegaría y de pronto ya estaba ahí. Y de pronto les dijeron, si quieres seguir trabajando, pues tendrás que ser jueza o juez de oralidad o de control. Los magistrados y magistradas tendrían que ver esto y por supuesto al final llegaría a la corte, a su nivel más alto, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que no fue producto del convencimiento, que no fue producto de una convicción, que no fue producto de una reflexión genuina en la que se llegaba a la conclusión de que era necesario, conveniente transformar la realidad y que habría que ver si el contexto normativo, si las leyes que existían podrían empezar a ser útiles para transformar. Entonces, ¿qué pasa? Que nos damos cuenta que en las interpretaciones judiciales normalmente se nota este desfaz, porque ves cómo se interpreta a veces una disposición de este supuesto sistema nuevo, pero teniendo en mente, sin duda, nociones anteriores. Es decir, lo voy a platicar así. Evidentemente cambió más rápido el mundo de la ley, del derecho, que el de la comprensión de la ley. Bueno, esto es normal porque el proceso es, primero tiene que haber una ley y después la interpreto, ¿no? Comprendan esta situación. Yo lo que menos quiero es generar o incrementar algún rencor, algún desconsuelo respecto de nadie contra nadie. O sea, no se trata de generar adversarios de ningún tipo. De por sí, pues las cosas no es que sean de lo más pacíficas, hay un gran descontento, desconsuelo. Desde hace muchos años, lo he de decir, entre sociedad hay un divorcio terrible entre lo que es la sociedad y todo lo que representa el gobierno o el Estado. El Estado me refiero en sentido amplio, el gobierno en sentido amplio, ¿no? Siempre hay inconformidad, se expresa cada vez más, no obstante que no se da cuenta uno que el gobierno no es otra cosa más que compañeros, compañeras, ciudadanas, ciudadanos haciendo una función respecto de los que no gobiernan, pero somos nosotros en términos generales, ¿no? Entonces, yo les platico esto porque lo que no quiero es que diga alguien, sí, por culpa de los jueces, sí, por culpa, no, a ver, solo estoy tratando de exponer una realidad. Y esa realidad es que, en mi opinión, en los criterios jurisdiccionales, es decir, cuando se aplica la ley y se hace un esfuerzo por interpretar esa ley en su aplicación a un caso específico, yo con frecuencia encuentro que detrás de esa noción jurídica sigue habiendo una forma de concebir la justicia
anticuada, para no decir anticuada, anterior, o si no quieren decir anterior, digamos que no se corresponde a lo que en el mundo de la ley se expresaría, es decir, a lo que se expresaría en un contexto de la reforma constitucional, que viene esa reforma constitucional, y esto se los platico incluso para que no vaya a haber un error respecto de lo que, de quien se considere, digamos, muy nacionalista, como que peleando que no puede llegar una idea jurídica de fuera. A ver, les platico. Desde hace tiempo el derecho penal se ventila. Afortunadamente, ustedes han oído hablar seguramente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los que se exponen cosas muy interesantes y en las que el sujeto, digamos, responsable es el Estado versus una persona gobernada. Entonces, noten que el hecho de que se genere una visión, un contexto un poco más amplio, internacional, no necesariamente global del derecho, es una condición natural por muchas cosas que no quiero, digamos, ocupar o robarles el tiempo para exponerlo. Tiene una justificación, claro. Pero a lo que sí quiero llegar es que se reforma la Constitución, es cierto, por una presión externa, pero a ver, externa basada en que el país firma, junto con otros países, compromisos en el contexto del derecho internacional. Eso es a lo que se conoce como convencionalidad, ¿no? Los abogados y abogadas le diremos convencionalidad. Virtud a la convencionalidad, es decir, a estos acuerdos anteriores, se genera una reforma constitucional. Virtud a esa reforma constitucional, empiezan a surgir una serie de cuerpos normativos importantes. Bueno, cuando se interpretan esas leyes, ¿qué nota uno? Nota uno que hay una dificultad realmente, pero puede tener justificación. Sin embargo, no se trata de eso. Lo que quiero dejar en claro es que no es un ataque, pero es una realidad que uno percibe que en la interpretación de la ley no hay una cabal comprensión de lo que se quiere dejar y lo que se quiere adoptar como una mejor forma de aplicación de la justicia, ¿no? Esto, miren, les puedo poner, digamos, varios ejemplos de estos interesantes, ¿no? Y van a ver cómo, aunque yo hablo de los criterios jurisdiccionales, se van a dar cuenta cómo suele haber lo que les dije, una corresponsabilidad o complicidad en lo que es la justicia. Por eso digo que se tiene la justicia que se merece, porque debemos de dejar de creer que la justicia la encarnan solamente los jueces, ¿no? Ayer escuché una noticia, no es un tema nada de política, solo explico, alguien, ni siquiera voy a decir a quién ni de qué, alguien expresa que, bueno, habría posibilidad de que alguien no cumpliera con la ley en términos generales, porque los jueces, dice, porque no habría un juez o jueza que le ponga un alto, ¿no? Entonces yo me quedé pensando, dije, es que por eso se confunde la sociedad. A ver, los jueces y las juezas no son los que denuncian, ni son los que investigan, ni son los que proponen. Entonces, no se comprende que la visión de lo justo corresponsabiliza varios elementos, que también a las y los jueces, eso no lo discuto, ¿no? Pero me preocupa que se crea que solo el juez o la jueza, magistrado, magistrada, ministro, descansa sobre sus hombros lo justo. No es así. Pero, ¿qué les suplico, por favor, a quienes desempeñen esta función? Yo creo que vale la pena repensar y reflexionar sobre varios criterios. Puedo citar dos. Los criterios jurisdiccionales pueden ser de dos tipos, o sea, la manera en la que se interpreta la ley puede ser, bueno, de varios tipos, pero yo me voy a referir a una clasificación interesante, ¿no? Una es la que proviene propiamente de juezas y jueces, magistrados, magistradas locales, es decir, de los estados, y que por alguna razón todavía no se ha expresado una inconformidad de carácter constitucional que daría origen a que entonces la Suprema Corte también se pronunciara al respecto. Pero también hay otros criterios jurisdiccionales que pesan un poco más, sobre todo los que se conocen como jurisprudencia, porque esos tienen o pueden tener, según su exacta aplicación, a un caso específico, que son criterios ya sea reiterados
o que diluían una contradicción de criterios, lo que se conoce como contradicción, jurisprudencia por contradicción de tesis, que pueden tener el carácter de obligatoriedad, de ley para acabar pronto, de ley para acabar pronto, ¿no? Entonces, en cualquiera de los casos, yo creo que es importante que se revise lo que se está opinando de ciertas figuras jurídicas, como por ejemplo el abreviado, como puede ser ciertas disposiciones que hablan en torno a la intermedia y la posibilidad de su diferimiento. Ahorita les voy a decir rápido algunos ejemplos, si les interesa, por supuesto, indagar más y la perspectiva que tenga la sociedad de lo que diré. Bueno, pues yo expongo la idea y ustedes ya podrán construirse la propia, ¿no? Voy a poner algunos ejemplos, por supuesto, de estas interpretaciones que valdría la pena. Pero antes, lo que quiero también es proponer una posible solución. Imagínense en el mundo del derecho cuánta certeza o seguridad jurídica puede tener ya sea una víctima, ya sea un imputado, acusado, enjuiciado, sentenciado, o quienes representan sus derechos, cuando a ratos parece que hay tantas formas de interpretar la ley como juzgadoras y juzgadores, ¿no? O sea, como si cada quien tuviera su propio libro. Pues es difícil tener cierta serenidad, lo que se conoce como seguridad jurídica, porque me resulta difícil anticipar cómo me debo desempeñar y qué pasará. Depende si me toca el juez A, que diferiría la audiencia intermedia sin ton y son, o me toca el juez B, que no la diferirá y va a tratar de que esto continúe por el camino, ¿no? El que interpreta el abreviado de una manera, el que lo interpreta de otra, el que me exige una cosa, el que me exige otra, el que le pregunta a la víctima, el que no le pregunta a la víctima. Y cuando esto pasa, que esto es el tema central de lo que quiero hablar, o sea, cuando hay tanta diferencia de criterios, se genera falta de certeza o seguridad jurídica, ¿no? Ejemplo, pues, para revisar. Fíjense qué interesante. Solo cito uno o dos ejemplos, ¿no? La ley, el Código Nacional, establece que antes incluso de irme al Código Nacional, la Constitución plantea, hace suponer que la justicia será pronta y expedita. Yo les platico que es pronto. ¿Pronto cuánto tiempo? No es subjetivo, no es, pues para mí no es pronto, ya tiene 6 meses. No, pronto quiere decir que si vemos el Código Nacional que tiene las reglas procesales, en la que entre otras cosas fija tiempos, pues el pronto lo puedo calcular. O sea, ¿cuánto tiempo duraría un homicidio? Como máximo, no como mínimo, pero sí como máximo. ¿Y cuánto tiempo podría durar un asunto, digamos, con una sanción, una pena, un delito cuya pena fuera muy baja? Va a durar un poco menos. Pero yo debería de saber cuánto. Y la clave es esta: si cuando se interpreta lo que quieran interpretar no se respetan los tiempos, aunque digan que esto es en favor de la víctima o en favor de la defensa o en favor del imputado, porque lo dicen para como sea, el problema es que si no se respetan tan siquiera los tiempos procesales que me permitirían decir en este país hay una justicia pronta, tan pronta como se promete, si no se cumplen, deja de ser una justicia pronta, compréndame. ¿A dónde voy con esto? ¿Qué pasa cuando alguien empieza a diferir sistemáticamente las audiencias intermedias que, de acuerdo a la ley, no a mi opinión, de acuerdo a la ley, y miren que el esfuerzo de interpretación de la ley por parte de quienes la aplican puede ser mayor o menor? A ratos la ley, es cierto, no está clara. Tiene lo que los abogados nos gusta decir lagunas, como espacios en blanco. Tiene a ratos ambigüedades. Tienes a rato expresiones en un artículo que se contraponen a otro artículo, y a eso se le conoce como antinomia, o sea, conflicto entre las leyes, entre las normas. A veces hay que hacer ponderaciones, en fin. No dije que sea fácil, pero tampoco es siempre tan difícil. Entonces, ¿qué dice en este caso el Código Nacional? Bueno, dice que la audiencia intermedia solo se puede diferir una vez. Una vez. Una. Y a petición de la defensa. Eso dice.
una vez y a petición de la defensa. E incluso si ustedes lo leyeran con cuidado, se van a dar cuenta que normalmente, en mi opinión, no es que sea imposible que se pida el diferimiento en audiencia, pero por cómo está redactado, lo que sugiere es que antes de la audiencia, el defensor proponga, seguramente mediante escrito o bien haciendo un pedimento para hacer una manifestación específica de diferimiento, pida el diferimiento de la audiencia, ¿ya? No puedo, o sea, me gustaría platicarles de todo, pero aparte que no va a tener tiempo, les voy a aburrir a muchas personas. Pero lo cierto es que eso dice la ley, se difiere una vez. ¿Esto qué tiene que ver? ¿Qué importa este criterio? ¿Cómo se toma? Bueno, tiene que ver porque entonces yo calculo cuánto va a durar una persona en llegar al juicio. Así de sencillo. O no llegar al juicio si lo quiere, porque yo sé que hay alternativas diferentes, ¿no? Pero esas alternativas diferentes también se toman en cierto tiempo. No se pueden, compréndanme, romper los tiempos procesales en aras supuestamente de ampliar un derecho, sobre todo porque hay derechos en conflictos. Uno no quiere ser juzgado y la otra quiere que sea juzgado, porque tiene también el derecho fundamental de acceder a la justicia. Entonces no puedo actuar de eso. La clave es que ambos se sometan, quienes tienen sus derechos, se sometan, entre otras cosas, a las formas y a los tiempos procesales. Porque si no, ¿para qué existen, pues? ¿Y qué pasa? Que con la justificación, entre comillas, honestamente creo que derivada de una tesis de la Corte, honestamente, no dije jurisprudencia, la Corte dice, pues es que además el juez que les haga un llamamiento, ¿no? Que les diga, oye, ¿qué onda con una salida alterna, un procedimiento abreviado, ¿no? Que por cierto, les digo que a veces se refieren al procedimiento abreviado como salida alterna, por Dios santo. No es salida alterna, un procedimiento abreviado es justicia pura y dura. Es un procedimiento especial, no una salida alterna. Y a veces se menciona así. Entonces, en aras, en teoría, de que conviene más una suspensión condicional del proceso a prueba o un acuerdo reparatorio o un procedimiento abreviado, difiero quien me lo pida. Y difiero 1, 2, 3, 4. Les voy a platicar algo que seguramente varias de las personas que están aquí, abogadas o no, quizá lo hayan experimentado de forma directa o indirecta. ¿Qué pasa si yo les digo que hay audiencias intermedias que se han diferido al menos 17 veces? Estoy hablando de lo que dice, no de lo que no sé. Al menos 17 veces. Quizá en algún estado alguien se ría y me diga, 17 veces. No, hombre, cosito, se han diferido ya 22, bueno, hasta donde yo sé 17. 17 veces demorando un acto procesal que permitiría saber cuándo llegaría el juicio. Y entonces no se llega a juicio, se sigue demorando, hay un agotamiento de todo mundo, incluyendo de los titulares de los derechos en conflicto, llámese víctima, llámese acusado, y ya por agotamiento más que por convicción terminan aceptando cualquier otra forma de solución. Lo que quieran, suspensión, ya lo que sean, pero que se acabe esto, carajo, ahí están haciendo que la víctima vaya, el asesor jurídico, el imputado, todo el mundo, y dicen, bueno, ya, si la verdad no saben llegar a juicio, pues no lleguemos a juicio. Y esto, ojo, no debe de tener como justificación, aquí sí me dirijo a juristas, de que Fabio, pero se va a colapsar si llegan tantos a juicio. Se está colapsando el sistema porque no llegan a juicio. No puedo ser más claro. Se está colapsando el sistema porque no llegan a juicio. Y no llegan a juicio porque se interpreta, se ha generado un criterio, tanto desde lo local como de lo federal, una tendencia a creer, no sé, a justificar bajo cualquier argumento, pues que sería mejor no llegar a juicio. Yo pienso que por eso hay tiempos. Y si a mí me dicen, Fabio, sería una vergüenza que se llegara a un juicio por el robo de 2 latas de atún, yo le voy a decir algo. Es vergonzoso. Es mucho más caro el caldo que las albóndigas. La ciudadanía está pagando vía impuestos una gran cantidad de dinero para remediar el robo en un Oxxo que además la mercancía está asegurada por 2 latas de atún. Pero perdóneme, el origen de este problema es otro. Y ya hablarán de eso, o ya hablaron de eso, ya hablaremos de las políticas de persecución penal y de otras cosas. Ya hablaremos de eso, o hablarán, mejor dicho, otras personas de eso. Pero no puedo interpretar la ley de esa manera. Es decir, sin medir las consecuencias, dado que el tiempo se me acaba, porque entendí, creo que se me acaba.
porque entendí que hay que dar un lapso para que se puedan responder alguna duda, alguna pregunta. No puedo exponer muchos otros criterios que me hubiese gustado, como para decir, oigan, por favor, en algunos casos lleguen a un acuerdo, o sea, cómo lo vamos a entender, cómo quieren que lo entendamos, discutámoslo, y para esto las salidas son esos conversatorios, no es otra cosa más que el diálogo profesional, el diálogo maduro, el diálogo respetuoso, sin intereses partidarios jamás, ni políticos en ese nivel, jamás, no debe de funcionar jamás. Entonces se hacen conversatorios intrainstitucionales. Yo sé que varios estados los hacen, estoy consciente, solo lo estoy comentando para quienes no han visto esa alternativa, y busquen también conversatorios interinstitucionales. Y entonces así podemos unificar criterios, y el unificar criterio, entiéndanme que no es arbitrario y no genera estancamiento, solo es saber cómo se va a concebir una figura jurídica, previo análisis, debate y discusión fuera de audiencia, sin generarle costos a los usuarios del sistema, ¿no? Básicamente. Pero dialoguemos, ya no puede haber ese hermetismo. Compréndanme que venimos de una tradición o cultura, mejor dicho, jurídica, en la que un juez o jueza tenía su juzgado, tenía su espacio, y yo era juez en mi juzgado, y ahí, de hecho, mis expedientes eran míos y no me los tocaban. Se ejecutaba una orden de aprehensión, no se la llevaban a cualquier juez, me la llevaban a mí. Entonces, venimos de una, digamos, cultura jurídica en la que compartir las ideas, externarlas, ceder a ratos, no te hace menos juez o menos jueza si podemos conversarlo, ¿no? Y esto va, por supuesto, a nivel federal también. Es importante que se haga una revisión de lo que está pasando en esos criterios. ¿Por qué? Por una simple razón. Porque a nivel federal, cuando se trata de la materia de amparo en particular, no me refiero a la penal federal, tiene un peso mayúsculo. Es decir, ustedes pueden reconvertir para bien o para mal, es decir, sublimar o pervertir una norma a través de una expresión reiterada o finalmente que disuelva una controversia en jurisprudencia. Y eso es básicamente un poco la idea que quiero externar. Creo, por mi tiempo que me indicaron, que es momento de que si alguien tiene una pregunta, yo pudiera dar una opinión. ¿Es correcto? Porque como no veo a nadie, de hecho espero que me hayan escuchado. ¿Sí? No me digan que... Sí, muchas gracias, Fabio. Ahora pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Y agradeceremos mucho, nos puedas ayudar contestando algunas. Claro, claro. Ok, ahí Fabio, ¿sí nos escuchas bien? Sí, a ver, va, perdón. A ti te escuché muy bien, sí. Ok, muy bien. Bueno, si nos puedes ayudar con algunas de las preguntas que nos está llegando del público. Juan Jiménez manda la pregunta, ¿de qué alcance está teniendo la psicología forense en estos juicios orales? Ay, carajo, mira, me interesa, y no voy a negarlo, que me saca un poco de balance la pregunta por la temática que yo expongo, ¿no? Pero además, si me dicen qué alcance o se referirían a qué importancia, bueno, por supuesto, cualquier área de conocimiento especializada, la expresión forense se refiere al foro judicial, que abone o coadyuve finalmente al foro judicial para la resolución de conflictos, en realidad favorece mucho el crecimiento, por ejemplo, del derecho penal, para explicarlo, en los últimos tiempos, se debe a esa permisión, lo que la gente conoce como prueba científica, que no es el mismo concepto de investigación científica, ha permitido una evolución, un crecimiento importante en el mundo de la justicia penal. Y si ustedes se dan cuenta, esto parte de la lógica de respetar, no solo de respetar, de aceptar bajo el contexto del, digamos, de la metodología, de la concepción de las cosas, del gremio de expertas y expertos que opinen en una materia, por ejemplo, en psicología,
y entonces coadyuven, digamos, en esa medida al foro judicial, ¿no? Eso es interesante. Tomen en cuenta que en el área de investigación, la psicología en otros países hace aportaciones muy importantes en ciertos delitos porque puede identificar algunos patrones que le permitirían, más o menos, sin tener mucha información, poderse anticipar a las particularidades que podría tener un sujeto activo. Les puede marcar pistas, ¿no? Que si es joven, que si no es joven, que si pudiera ser, incluso hay un tema de racismo blanco, no blanco, cosas interesantes. Yo no soy experto, evidentemente, en psicología, pero lo que quiero decir y dejar en claro es que el aporte digamos, del conocimiento especializado, científico, ya sea de ciencias robustas o no, porque pueden ser ciencias robustas o no, finalmente es lo que ha hecho evolucionar y crecer al derecho penal, ¿no? Antes, no sé si esto es lo que básicamente más le interesa al compañero, había una expresión que demostraba el desprecio o la poca consideración que se tenía a otras áreas de conocimiento en la justicia penal. Y se decía que el juez o la jueza era perito de peritos. ¿Qué quiere decir? A ver, aquí no se meta nadie con sus discursos de nada. No me importa lo que diga el psicólogo, no me importa lo que diga el químico, no me importa lo que diga el antropólogo, no me importa lo que diga el entomólogo, no me importa, etcétera, porque en todo caso el perito de peritos soy yo. Y esa máxima ha ido, yo espero, desapareciendo, y entonces ahora se entiende que el crecimiento del derecho penal, sobre todo en su fase probatoria o demostrativa, aunque acabo de explicar que también en su fase de indagatoria, ha crecido gracias a eso, ¿no? A la inclusión. Si tú me dijeras qué tanto ha impactado, yo te soy honesto, si quieres una opinión responsable, para poderte decir qué tanto ha influenciado, seguramente tendría que hacer un poquito un estudio enfocado a eso, y seguramente viendo actuaciones, ya sean las fiscalías, sabiendo cómo se configuran sus unidades de investigación especializadas o bien en resoluciones jurisdiccionales, podría decirte más o menos qué está pasando. Pero como no he hecho un estudio enfocado en eso, pues permíteme responderte de esta manera, ¿no? Sí. Otra pregunta que nos llega es, ¿considera que hizo falta planificación para la aplicación del nuevo sistema de justicia penal, tomando en cuenta el primer juicio oral en Chihuahua? Sí, mira, esta es una excelente pregunta. No que la otra no, la otra es excelente también, pero esta la debo de responder porque además he sido cómplice activo en el proceso de implementación de reforma en el sistema de justicia, ¿no? Ahorita que hablaban precisamente respecto, por ejemplo, ya sea de los programas de apoyo que había, bueno, se ha de saber que fui director también de lo que era ProDerecho, que es antes de lo que era ProJusticia y que actualmente puede ser Seguridad con Justicia, y trabajamos en efecto como promotores de la reforma y para ayudar a transformar. Entonces, dado que soy de alguna manera cómplice de esto, te voy a responder no para justificarme, sino realmente lo que pienso. No podría haber un laboratorio distinto a la práctica que nos pudiera permitir identificar cuál sería, digamos, el mejor ritmo, el mejor momento, el mejor tiempo para ir implementando la reforma en México. Voy a platicar lo siguiente. Si tú analizas los estados, yo solo puse 2. Imagínate que Nuevo León, porque tú te refieres a Chihuahua, lo cual es genial, pero Nuevo León, 2 años antes, tenía la etapa de juicio e hizo un intento con su propia lógica. Chihuahua genera ya bases, digamos, empíricas que le pudieron y le debieron servir de experiencia a otros estados para tomar decisiones más acertadas. Pero fíjate lo que estoy diciendo. ¿Por qué tomaron decisiones más acertadas? Si quisieron poner atención, porque el problema es que el que quiere descubrir el hilo negro y no se pone a estudiar la realidad, entonces la realidad no le sirve. Pero eso no es culpa de haber iniciado de esa manera. Eso es culpa de quien dice, no, a mí no me importa. Es más, yo ni quiero Chihuahua y políticamente estoy peleado con Chihuahua. Yo aquí mis cosas. Bueno, esa es otra historia.
Lo que sí te digo es que la mejor forma para ir aprendiendo era sobre la marcha, sobre la realidad construida, sobre los aciertos y desaciertos, es como vas haciendo los ajustes. Mira, la justicia en definitiva no solo es ley, es aplicación de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Es la mejor forma de aprender es interpretando el nuevo contexto normativo y que cobre vida. Si usted quiere aprender a nadar, perdón por el ejemplo, espero que no lo vean pobre, porque si creen que si me dicen, sí, pero la justicia es más importante que nadar, sí, pero lo que quiero explicar es que las habilidades, las competencias se desarrollan haciendo, no solo teorizando, haciendo. Incluso porque las leyes no siempre están permeadas, digamos, de sapiencia jurídica, ¿no? Y de reflexión doctrinaria. Eso es falso, eso es absolutamente falso. O sea, no siempre es así. No dije que no suele haber un grupo técnico detrás de quienes toman las decisiones. Simple y llanamente estoy diciendo que no siempre es así. A veces se tiene que hacer un intercambio, una especie de negociación, cedo en esto, pones esto, pero yo quito lo otro. Entonces, es otra historia, como se hacen las leyes, ¿no? Pero si tú quieres aprender a nadar, tú puedes ver muchos videos de natación, digamos videos de audiencias. Tú puedes agarrar un libro y te pasan las técnicas de natación y las ves. Es más, puedes ir a ver concursos de natación, competencias de natación, hasta en las Olimpiadas, pero eso no te hace un nadador. Ese es el problema. Si usted quiere aprender a nadar, solo va a tener un camino, y el único camino es métase al agua. De preferencia, póngase un traje de baño y empiece a aplicar las técnicas que usted ya, digamos, en mente tiene, pero a ver si empieza a desarrollar la técnica, las competencias, digamos, las habilidades que ya tiene, pueden convertirse en algo, digamos, interesante. Entonces, no creo que se pudo haber planeado mejor, porque al final el país es complicado y bueno, al ser un país dividido en entidades federativas que a su vez conforman o configuran, es nuestra forma de organización política, una nación o un país, ¿no? Teníamos el problema que desde antes no estaba resuelto y ahora está peormente resuelto entre lo que es la competencia estatal y federal. Y ahora una competencia nueva, la de lo nacional, en la que no se definen reglas competenciales claras y la federación se mete si quiere y si no, no, y los estados no saben si se meten o no. O sea, hay cosas muy complicadas, pero estas, honestamente, creo que las advertimos en la medida que la realidad nos genera, digamos, la posibilidad de haberlo tomado en cuenta. No creo que haya habido mejor forma que la que se dio para ir transformando, o sea, para obligar a un país a que conciba la justicia de forma diferente y se genere una transformación cultural, tuvimos que meternos a la alberca. La clave justo es ahorita. Quizá ya debamos de aprender que no todo se resuelve con las leyes, hermano. Y la gente sigue peleando. ¿Por qué no reforman? La ley es imperfecta. ¿Por qué no hacemos otro código? Ahora vamos a quitarlo. Vamos a poner, espérense tantito. Ahora sí que tenemos empíricamente una riqueza extraordinaria. Podemos hacer un análisis de lo que ha pasado quienes decidieron tener tribunales colegiados o tribunales unitarios de juicio oral. ¿Por qué lo hicieron? Tribunales que aún siguen teniendo función dual o peor que dual, ¿eh? O sea, jueces de juicio, jueces de control y jueces de ejecución. Entonces, si no hace uno una medición de las consecuencias, y claro, la realidad de esa entidad permita también por cuestiones económicas y de otro tipo hacer ajustes, pues simplemente no se va a poder. Entonces, tiene que haber diversidad en la forma de implementación. En mi opinión, tiene que haber en un país como el nuestro diversidad. Ojo, en la forma de implementación. Pero en la interpretación de los criterios, si no se empieza a generar unidad o unificación, que quiérase o no se genera a través de las tesis y la jurisprudencia, entonces, pues se genera un poco menos de certeza jurídica, ¿no? Pero mi opinión es esta, realmente yo he dado marcha atrás en el pensamiento y no solo no me arrepiento, sino digamos, festejo el hecho de que ahora se hable mucho de los desatinos, de los errores, de los desajustes, de las carencias de un sistema de justicia penal que al menos ya es público y antes no lo era. Antes no podía haber empíricamente aprendizaje porque estaba cerrado, enclaustrado. Nadie tenía acceso, más que si estabas autorizado y cada quien en su juzgado. Pero ahora, incluso este evento es prueba de ello. Estamos discutiendo de lo que puede pasar en cualquier estado.
incluso cotejarlo con lo que sucede en otro país, en un análisis de derecho comparado. Entonces, esto creo que vale muchísimo la pena. Es una pregunta complicada, profunda, pero te doy mi opinión genuinamente, no por haber participado en ello, sino porque lo creo, fue correcto en la manera en la que se inicia y no se pudo haber planeado mejor, porque la planeación tarde o temprano tiene un tope, que es la realidad. Y entonces, lo mejor es empezar a construir la transformación ya con elementos empíricos, medibles, objetivos. Se los voy a decir así de sencillo. El sistema de justicia penal no es peor que el anterior. Lo que pasa es que ahora sabemos cómo era. Conocemos nombres, vemos videos de los que piden, cómo piden, de los que juzgan, cómo juzgan, de los que defienden, cómo defienden, etc. Cualquier persona ahorita lo puede hacer. Hay transparencia, hay publicidad. La publicidad y transparencia no generan tranquilidad. No siempre la generan. Esa es la razón por la que mucha gente no quería en realidad el sistema acusatorio, porque exhibirse o exponerse no es cómodo, pero es necesario para poder hacer una evaluación sensata. Por eso creo que al final lo que se hizo en realidad en el país fue lo mejor que se pudo hacer, siempre y cuando no se abandone el esfuerzo, ¿no? Muchas gracias. Y ahora vamos con una tercera pregunta. ¿Qué factores considera son los que pueden ayudar a medir la consolidación real del sistema acusatorio en nuestro país? Ya, mira, ese tema es interesantísimo y complicadísimo. No sé por qué me tocó, yo espero buena suerte, mala, pero ahí les va. Voy a tratar de simplificarlo. Justamente la pregunta que tú me haces se relaciona directamente con lo anterior. La clave ahora es poder hacer una evaluación. El problema es que las evaluaciones tienen cosas que se les conoce como indicadores, ¿no? Entonces te va a sonar raro. Yo hago una evaluación con una intención o con una pretensión. Y la clave es, ¿qué es lo que quiero evaluar? Uno. Y dos, ¿quién es la persona que diseña el indicador? O sea, también es alguien que conoce el sistema o no. Porque te va a sonar extraño, pero es así. Una evaluación puede ser tan mala como lo que quieres evaluar. No sé si me expliqué. Tan mala como la realidad que quieres evaluar o un tanto peor. Solo pongo un ejemplo. Cuando tú vas a evaluar, siempre hay al menos dos perspectivas que no es que se peleen, simplemente que obedecen a lógicas diferentes e indicadores absolutamente diferenciados. Lo cuantitativo, el número, los tiempos, todo lo que puedas medir matemáticamente. ¿Cuántos? Cuantitativo. ¿Cuántos? Tiene hasta las 11:05. ¿Perdón? ¿Quieres hablarle tantito? ¿Perdón? Alguien está hablando, pero no supe si me callo. Continúa. Sí. Ok. Lo cuantitativo, que es una evaluación matemática de las cosas. Ejemplo, ¿cuántas audiencias en promedio llevan los jueces de control en X estado o en X región del estado? ¿Cuántas audiencias de este tipo, no? Llevan. ¿Cuántas? ¿Cuánto dura una audiencia? ¿Cuánto? Entonces, ¿cuántos asuntos han llegado? Dicen, no me gusta la expresión, pero ¿cuántos se judicializan? ¿Cuántos se llevan? Entonces, ¿cuántos? Análisis cuantitativo. ¿Sirve? Bueno, dime qué es lo que quieres. ¿Quieres hacer sobre todo un cálculo económico para saber cuánto cuesta el sistema de justicia penal? Vas por muy buen camino. Hablemos de cuántos, porque sí puedes saber cuánto cuesta el minuto en una sala de audiencia y entonces por fin verán que, por ejemplo, el criterio jurisdiccional, el criterio que expresa la Corte en el sentido de que el juez deberá de verificar en audiencia que la cédula, o sea, pierden en algunos casos, por Dios, vean los cimientos, volvemos a lo empírico, 10, 15 minutos haciendo esta validación. Es decir, ¿cuánto cuesta cada minuto? ¿Pudo haberse verificado o no que es un profesional o una profesional del derecho del defensor fuera de audiencia? Y no por eso es turbio, sobre todo cuando un juez o jueza no es fedatario. Ese es un ejemplo claro de lo que hablo yo de los criterios. Entonces, ¿quieres saber cuánto nos cuesta el sistema de justicia penal? Porque dicen, el sistema de justicia es caro. Yo digo, no, no es caro. Lo haces caro. Y para eso medición cuantitativa. ¿Cuánto cuesta el minuto en audiencia? ¿Cuánto nos cuesta resolver una cosa? Y cualitativo. ¿Cuál es la solvencia jurídica de quien pide? La capacidad técnica de los litigantes, de los que resuelven, su claridad.
cualitativo. Lo que sí te puedo decir es que en el mundo de las matemáticas, muy probablemente los indicadores los haga alguien más. Pero la evaluación cualitativa es muy difícil en México todavía, bueno, porque habría que tener cuidado a quién llamo, a quién le pido para que me ayude a evaluar qué. Porque si el que genera un indicador parte del criterio, te voy a poner el ejemplo específico para que veas qué malo. Si yo hago una pauta de evaluación en teoría cualitativa para medir la capacidad del conocimiento técnico jurídico de un juez y le pongo punto bueno, sí, solo sí. Cuando se dirige al defensor, le dice, deme la cédula, o sea, le pido de alguna manera con ese indicador, porque si no es punto malo, que haya hecho la verificación de la cédula profesional, que eso garantiza el derecho fundamental a una defensa adecuada, porque así se asume, y le evalúo como punto bueno eso, porque el que hizo el indicador es alguien que cree eso, entonces la evaluación es nociva y perniciosa. Pero en cualquier caso, o sea, me resulta difícil decirte cuáles serían los elementos más importantes. Lo que sí dijiste que es genial es, esto funciona, sí, solo sí se puede evaluar. Opinión 2, de preferencia las evaluaciones deben de tener dos elementos. Sobre todo, dejo en claro, las cualitativas, no necesariamente las cuantitativas, ¿no? Si me dicen, la evaluación de ceja, bueno, hay que ver qué está evaluando. ¿Cuántos? ¿Cuantitativo o cualitativo? Si es cualitativo, lo que se debe de tener mucho en cuenta es, de preferencia, que la evaluación no sea interna o, aunque haya una interna, una externa, pero debe de buscar la máxima calidad en ese órgano evaluador. Y honestamente, esto que te estoy diciendo es importantísimo. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque ahorita hay una tendencia a evaluar, o quienes evalúan, lo que hacen es acentuar errores jurisdiccionales. Entonces, o errores, digamos, de praxis. Porque hay gente evaluando que probablemente primero habría que al menos tener una reunión para asentar ciertos criterios. Entonces, la evaluación cualitativa, que es fundamental, lo que es la parte profunda o medular, al menos en el mundo del derecho, porque la otra puede tener incidencia en cuanto a la perspectiva del usuario, me atendieron rápido, ¿no? Etcétera. Se basa en tiempo incluso, se entiende, el usuario no tiene por qué hacer un análisis jurídico sustancial necesariamente, pero sí puede decir, pues me atendieron rápido, no me hicieron perder tiempo, lo que quieran, ¿no? Y no solo eso, económicamente, ¿cuánto estás gastando en la justicia penal? Entonces, análisis cuantitativo, análisis cualitativo o evaluación, ambas separadas, y la calidad de quienes formulan una y otra cosa, yo pienso que deben de tener al menos en mente que son nociones absolutamente diferenciadas. ¿Qué busco evaluar? ¿Para qué quiero hacer la evaluación? Y entonces, quien genere los indicadores, esperemos que siempre se responsabilice de ello, ¿no? Eso es un tema interesante. Genial pregunta, me emociona, hombre. Ay, carajo, me emociono mucho. Lástima que estoy tan lejos de ustedes ahora. Pero bueno, no puedo hacer mucho. Bueno, y por cuestiones de tiempo ya no podremos. Ok. Cuestión de tiempo ya no podremos hacer las demás preguntas que nos han llegado, pero agradecemos mucho al público por su participación y también les compartiremos los datos de contacto y las redes sociales del ponente para que puedan contactarlo por ahí con las dudas que hayan quedado.